equipo para servirle a Dios. Y vamos a continuar con el tema del ayuno. ¿Se acuerdan que vimos la primera parte, que fue muy interesante, todo lo que vimos acerca del ayuno? Porque en estos tiempos nos toca ayunar, ¿verdad? Nos toca ayunar y nos toca buscar y velar en el Señor en oración. Nosotros quedamos, vimos el caso de Cornelio la última vez que el domingo pasado, que el Señor le trajo respuestas a sus oraciones por el ayuno. Y hablamos también, para hacerles un recordatorio, del ayuno promovido por el Espíritu Santo. Y dijimos que muchas veces promovemos ayuno nosotros y otras veces el Espíritu Santo, según la comunión que tengamos, se toma la libertad de decir: hoy quiero que ayunes. Y amanecemos sin ganas de desayunar, sin hambre, y sentimos en el Espíritu que el Señor quiere que ayunemos. Y cuando lo hacemos así, bueno, el Espíritu Santo va a hacer una obra especial y nos rendimos a Él. Lo que tú quieras, Espíritu Santo, lo que tú digas, ¿ok? Y eso es de bendición. A lo mejor no vamos a saber por qué, pero vamos a ver los frutos después. También empezamos a ver cuándo debemos ayunar, ¿verdad? Entonces, muchas veces en nuestra vida cristiana atravesamos tiempos de dificultades, de confusión, donde no sabemos qué hacer. Entonces debemos proponer ayunar para hallar el oportuno socorro y la dirección de Dios. Y como estamos en esta tierra, ¿verdad?, que siempre tenemos dificultades, circunstancias, oraciones no contestadas, pues el ayuno debe ser un estilo de vida. Nosotros debemos ayunar como estilo de vida, porque esa es la marca de un discípulo de Dios y la marca de un hombre y una mujer que se van a mover en el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Aquí vemos el caso de Esther, que dice, Esther 8:21 dice: y publiqué ayuno, o sea, ella proclamó ayuno. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que el ayuno uno lo proclamaba? Proclamábamos ayuno para que las potestades oigan, y entregábamos nuestro cuerpo en sacrificio santo, y teníamos una dirección específica del por qué ayunar. Y esto lo vemos aquí, donde dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, o sea, dirección. Nosotros podemos ayunar por dirección. No sabemos qué hacer en determinadas circunstancias, vamos a ayunar. También decía en Esther que iban a ayunar para nuestros niños, por la familia y para todos nuestros bienes, dice en el libro de Esther. Podemos ayunar cuando hay situaciones especiales en lo material, en lo económico. Aquí lo vemos en la palabra. También podemos proclamar ayuno para salvación de la familia, orar, hacer ayunos seguidos para la salvación de algún miembro de la familia, o personas en la iglesia que estén pero que no tengan una conversión genuina, un desenvolvimiento cristiano verdadero y genuino, ¿verdad? Podemos ayunar. También podemos ayunar para tomar decisiones importantes. Fíjense que en Hechos 13 del 2 al 3 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí la iglesia ayunó para designar personas que iban a servir al Señor. Y nosotros debemos ayunar como iglesia para que los dones y los talentos salgan, y el Señor dirija a las autoridades para ver quién tiene qué don y qué talento se puede usar, ¿okay? Entonces fíjense que dice: ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a guiar el ayuno y la dirección para los dones y los talentos de la iglesia.
También podemos ayunar para el arrepentimiento. En Jonás 3, del 5 al 10, eso se lo pongo de tarea para que lo lean porque es un poquito largo, ¿verdad? Ellos ayunaron y se arrepintieron, se humillaron ante Dios, y el Señor suspendió el juicio en Nínive, porque ayunaron para arrepentimiento. También podemos ayunar para buscar el rostro de Dios y su presencia, ¿no? Necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios continuamente, porque si nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios, pues nos vamos a apartar del pecado, vamos a tener temor de Dios. Si nosotros vemos que en algún área no tenemos temor de Dios y seguimos cayendo, vamos a ayunar. Ayunemos, porque el Señor allí nos va a dar la fortaleza para vencer el pecado, y también nos va a revelar la raíz por la cual nosotros no podemos dejar ese pecado. Fíjense que en Mateo 9:15 dice: Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas y tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Decimos en este texto que vamos a ayunar para buscar al Señor, buscar la presencia de Dios, buscar su palabra, buscar su dirección, buscar su amor, buscar la llenura del Espíritu Santo. También podemos ayunar cuando hay un diagnóstico de salud negativo. En el Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Cuando hay un diagnóstico negativo, una enfermedad, pues ayunamos para buscar el rostro del Señor y que el Espíritu Santo nos revele el porqué de esa enfermedad, cuál es la raíz espiritual de esa enfermedad, y clamar al Señor por la sanidad, porque el Señor vino a traer salud y a traer vida, y vida en abundancia. La enfermedad no es de Dios. Entonces podemos ayunar para ser sanos y ver cuál es el pecado oculto o qué raíz traemos ancestralmente para echar fuera ese espíritu de enfermedad. Ayunamos también cuando hay una calamidad, ¿verdad? Cuando llega la calamidad al hogar, a la iglesia o a un país. Nosotros ahorita estamos en tiempo donde debemos ayunar cuando nuestro país necesita de la iglesia. Ojalá que el Señor ponga, el Espíritu Santo toque los corazones de todos los pastores de Venezuela y nos unamos en un ayuno nacional prolongado, seguido, ¿verdad? Por Venezuela, porque el país lo necesita. Entonces, cuando hay calamidades en el país, debemos ayunar como hizo Esther. El ayuno en grupos, con un mismo sentir, desata el poder de Dios y actúa en beneficio del reino. Eso lo vemos en el caso de Esther. Ellos estaban unánimes, juntos y en un mismo sentir. Y fíjense, Esther 4:16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Fue lo que dijo Esther. Fíjense que el ayuno rompe cantidad de ligaduras, ataduras, rompe patrones, puesto que no era una ley, no era legal que la reina se moviera, que Esther se moviera a ver al rey sin su permiso, sin que el rey la llamara. Pero sin embargo, el ayuno en unidad desató un poder tan grande que el rey más bien se sorprendió cuando la vio y le extendió su cetro. ¿Okay? Entonces, cuando tengamos una dificultad, una calamidad muy fuerte, vamos a ayunar, y si es en grupo, pues mejor. También debemos ayunar cuando en la vida cristiana, en lo personal, cuando nosotros no podemos amar, perdonar o bendecir genuinamente al que nos ofende. Entonces vamos a ayunar por esta causa,
porque es peligroso tener raíces de amargura y es peligroso no perdonar. Espiritualmente es peligroso. Si yo veo que no puedo perdonar a una persona, que no la puedo amar, que no la soporto, pues yo voy a ayunar y a doblegar mi carne por esta situación. ¿Okay? Otras causas por las que podemos ayunar es por las adicciones. Si hay adicciones por ejemplo, cuando las personas llegan a los caminos del Señor, que tienen adicciones de drogas, cigarrillos, pastillas para dormir, ese tipo de cosas, entonces vamos a ayunar, porque el Señor nos puede libertar si tenemos la convicción de que queremos salir de eso y queremos seguir al Señor, porque el Señor es todopoderoso y todo lo puede. También podemos ayunar cuando hay problemas de carácter. Y se han oído decir muchas veces, o sea, hemos oído decir y hasta nosotros mismos decir, pero es que yo no puedo cambiar. Yo quiero, pero no puedo. Entonces hacemos un esfuerzo en la carne y volvemos a caer en la misma manifestación de mal carácter. No puedo cambiar. Entonces ahí debemos ayunar, porque tenemos que buscar arrepentimiento y la causa por la cual yo no puedo cambiar, porque dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si venimos a los caminos del Señor es para cambiar. Si alguien nos señala algún comportamiento equivocado, erróneo, algún pecado, yo me debo disponer a ayunar y orar, porque yo vine para que el Señor me cambie. Hay una canción que dice que yo vine a tus pies para que tú me cambies y me transformes y dirijas mi vida. Entonces, de esa manera nosotros podemos ayunar para cambiar. Nosotros debemos estar pendientes con el carácter. Si vemos que pasamos mucha rabia, hay cosas que nos molestan mucho, estar pendiente del corazón de nosotros cuando sentimos rabia, molestia, amargura, debemos velar, porque muchas veces lo dejamos pasar y nos da rabia en un momento alguna situación, alguna conducta de la persona con que estamos compartiendo y nos olvidamos. Bueno, ya eso pasó. Si me molestó, yo debo buscar a Dios, porque si me molestó es porque hay algo en mí que hace que eso choque. Entonces es un motivo para ayunar por nuestro carácter. No debemos dejar acumular emociones negativas. ¿Cuáles esas emociones negativas? Rabia, amargura, molestia, mal humor, temor. Vamos a ayunar por eso, ¿okay? Para que el enemigo no nos gane ventaja. También podemos ayunar por pecados recurrentes, ¿okay? A veces el enemigo atormenta en la mente. Entonces vamos a ayunar y doblegar nuestra carne para que el Señor nos libre de esos pecados recurrentes del cual no podemos salir, pero con el poder de Dios sí podemos. Pedir el don de arrepentimiento, esto lo vimos en el tema del arrepentimiento. ¿Cuándo podemos ayunar para pedir el don de arrepentimiento? Cuando hay pecados sexuales, ¿verdad? Que generalmente son pecados de la carne, que te causan placer, entonces no los puedes dejar. Que si ver pornografía, como te digo, novelas, ese tipo de cosas que a veces nos es imposible dejar, que no queremos, porque tienen que ver con el placer y la carne. Entonces vamos ahora a ayunar para pedir el don de arrepentimiento. En eso, porque nos arrepentimos en la mente, sabemos que es pecado, pero lo seguimos haciendo, o lo seguimos codiciando, o lo seguimos con el apetito abierto por esas cosas. Entonces vamos a ayunar. También por falta de unidad y desacuerdo en la familia o en la iglesia. Si se desata en la iglesia un espíritu de rebelión, ¿verdad? Que se empiecen a hablar mal de los pastores, entonces vamos a ayunar en grupo para doblegar ese espíritu y que la persona que está difundiendo la rebelión sane sus heridas, porque la rebelión viene por heridas paternales, heridas con la mamá, con el papá. Entonces lo desarrolla en la iglesia, ¿okay?
También debemos ayunar cuando estamos discipulando y ayudando a otro en consejería. Si estamos discipulando y ayudando a alguna persona, debemos ayunar constantemente por ese discipulado para que llegue a buen término. También por el ministerio y el servicio. Notemos que el Espíritu Santo a Saulo lo metió en un ayuno de 3 días para quitarle toda distracción, como dijimos la semana pasada, quitarle toda distracción, porque lo iba a limpiar, a tratar con su corazón para el servicio del Señor. Jesús también se apartó en el desierto 40 días ayunando y después salió de ahí con poder del Espíritu Santo y empezó a hacer la obra sobrenatural de echar fuera demonios, sanar las enfermedades, liberar a los cautivos, como dice Isaías 61. De tal manera que si nosotros estamos, todo el que está sirviendo debe tener un estilo de vida de ayuno y oración, porque el ayuno nos va a dar el poder y la fortaleza para lograr el propósito que Dios tiene con nosotros. También debemos ayunar cuando en el hogar se pierde la paz. ¿Okay? Entonces vamos a ayunar y no ayunar solamente porque dice, bueno, hay problemas, hay pleitos en la casa, vamos a ayunar. Entonces hacemos como que el ayuno solo va a hacer la obra. No, vamos a ayunar si se pierde la paz y vamos a buscar del Espíritu Santo para ver qué tenemos que perdonar, a quién tenemos que pedir perdón, las decisiones y los cambios que debemos tomar. O sea, el ayuno solo no hace. Tú tienes que orar y ver cuál es la acción que vas a tomar. El ayuno te fortalece y te hace buscar la presencia de Dios y puedes discernir más fácilmente lo que el Señor quiere. También cuando se rebelan los hijos, debemos ayunar, pero digo lo mismo que en lo anterior. Muchas veces, bueno, es que mi hijo está muy rebelde, entonces yo debo examinar mi vida como padre para ver qué hice yo en rebelión con mis padres que no tengo autoridad sobre mis hijos. Cuando yo hago esto, entonces el ayuno va a ser efectivo porque mis hijos van a cambiar, porque la primera que tengo que cambiar soy yo. Si vemos que un hijo no nos hace caso, no nos obedece, nos falta el respeto, está rebelde, yo tengo que examinarme en ayuno y oración para buscar el arrepentimiento de pecados que he cometido con las autoridades y no me he arrepentido. ¿Amén? ¿Están aquí? Ok. Si están aquí, porque contestaron fuerte. También podemos ayunar cuando la economía cae en saco roto, ¿verdad? Y repito lo mismo, no es solamente ayunar, orar y dar, porque la Biblia dice dar y se os dará. Cumplir con todo el mandamiento que dice la palabra para ver qué pasa con nuestra economía, qué herencias hay en la familia de pobreza, de ruina, de no trabajar, para romperlos, perdonar y arrepentirnos, así somos libres y sanos. Y también, aquí la última partecita de eso, es que debemos ayunar para romper pactos hechiceros. Cuando nosotros tenemos un discípulo, una de las primeras cosas que debemos chequear es esa, ¿verdad? Si la persona ha incursionado en brujería, en hechicería, entonces hacer lo que ayune y se arrepienta. Fíjense que es bueno recomendarle a la persona que está rendida a Cristo, que ya aceptó a Jesucristo, pero que ha incursionado en la brujería y la hechicería, que ayune varias mañanas seguidas. Que ayune para que el Espíritu Santo le recuerde qué cosas ha hecho en su vida, qué pactos ha hecho, a dónde ha ido, en qué situación se ha visto involucrado en cuanto a brujería y hechicería, para que se pueda arrepentir y renunciar a todo pacto con el enemigo de todas esas prácticas de ocultismo. ¿Okay? En una oportunidad que yo tenía en la célula, una muchacha, ella tocaba la guitarra en la iglesia y de repente
me llamaron porque estaba con unas amigas y entonces empezaron a torcérsele las manos y le dio una manifestación muy fea, ¿no? Entonces, pero la muchacha era bastante nueva y entonces yo le dije, mira, y yo pensaba que ella no lo iba a hacer, ¿no? Porque yo le pregunté si ella había practicado brujería y me dijo que no, una muchacha joven. Me dijo, no, yo nunca he hecho nada de eso. Entonces le dije, bueno, ayuna 7 mañanas seguidas y después de esas, y le dices al Espíritu Santo que te recuerde las cosas que tú has practicado y vienes. Entonces oramos a ver qué es lo que pasa. Yo pensé que ella no lo iba a hacer porque era bastante nueva, pero la manifestación que tuvo la tenía asustada. Y entonces ella lo hizo y a los 7 días me llamó. Me dijo, mira, ya lo hice y tengo la lista que me mandaste a hacer. Y era que su mamá había practicado santería, ella no, pero su mamá sí. Entonces, como hay entrega al enemigo, entonces, y ella estaba sirviendo, tocando en la adoración al Señor, entonces el enemigo pues la atacó. Oramos y eso se le quitó. Se le quitó, ella fue libre. ¿Okay? También se debe ayunar por los sueños. Ustedes dirán, bueno, vamos a pasar toda la vida ayunando. Se debe ayunar por los sueños, porque la lista es larga, sean buenos o sean malos. Si son buenos, para que el Señor Jesucristo cumpla su plan y su propósito y estemos abiertos a la dirección de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Y si son malos, debemos ayudar para que el enemigo no gane ventaja y preguntarle al Espíritu Santo cuál es la puerta abierta y nos muestre el pecado oculto para que así ese sueño feo y malo solo sea una advertencia. ¿Okay? Entonces también podemos ayunar por eso. Ajá. También cuando atravesamos crisis y quebranto debemos ayunar, porque si estamos en una crisis, en un quebranto, vamos a ayunar para que el Señor revele el pecado oculto, ¿no? Jesús, antes de empezar su ministerio, 40 días, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que ayunara y entonces así vino con poder a sanar a los enfermos y a liberar a los cautivos. ¿Ok? Fíjense, cuando el ayuno es parte de un estilo de vida, que a veces ayunamos muchas veces en la semana o que estamos consecutivamente ayunando, nosotros pensamos que no sucede nada en nuestra vida, pero sí sucede, porque nosotros vamos a ver el progreso de la persona o de nosotros mismos en sanidades emocionales, en dirección, en cambio y en progreso en el servicio, que es lo que yo le comentaba la semana pasada, que se estaba viendo en la iglesia, que a raíz de los ayunos empezaron a salir los dones, inquietudes de servir, inquietudes de escuchar más estudios, sobre todo de los varones. Quisieron tener una reunión de varones porque quieren escuchar estudios de la palabra, y eso es producto del ayuno. Pensamos que no pasa nada, pero sí pasa. También se debe ayunar cuando se han practicado filosofías orientales, comunismo, que se ha pertenecido a sectas religiosas, ¿verdad? Hay que buscar de Dios el don del arrepentimiento para quitar toda ceguera espiritual y toda incredulidad y todo bloqueo. Cuando se han pertenecido a otras sectas religiosas o a iglesias donde no se acepta el hablar en lenguas, el mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, hay que ayunar para desligarse de eso y quitar todo bloqueo en contra del Evangelio completo, el Evangelio del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es necesario, el ayuno es necesario en este sentido. Fíjense que Saulo de Tarso tenía convicciones religiosas muy arraigadas y el Señor lo puso a ayunar 3 días y 3 noches sin distracción, y no bebió ni comió nada, y cuando salió de ese ayuno salió con la revelación del Espíritu Santo. El Señor le dio dirección, lo que tenía que hacer, y gracias a esa intervención del Espíritu Santo en la vida de Saulo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento hoy. Debemos estar alerta porque ayunamos y oramos y debemos estar pendientes para ver
¿Cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? ¿Ok? Fíjense que en Hechos 9, 8 al 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Hemos tenido este tipo de cosas, que tenemos que ser libres y sanos. Ahora vamos a pasar a otro punto: el ayuno como terapia sanadora. Sabemos que el Señor, como dice un refrán por ahí, que no da puntada sin hilo, ¿verdad? Y todo lo que Él da en su palabra, Él tiene un propósito global, un propósito integral y completo. Entonces vamos a ver el ayuno como terapia sanadora. Lo hemos visto desde el punto de vista espiritual. Fíjense que el ayuno es una medicina para el alma y para el cuerpo. En el ayuno liberamos el poder de Dios en nuestras vidas en todos los aspectos, tanto físicos, emocionales y espirituales. Entonces fíjense, cuando nosotros estamos cansados y agotados, le va a parecer raro, pero funciona. Cansados, agotados, tenemos mucho estrés, quebranto, mucha carga sobre nosotros. A veces estamos muy cargados: el trabajo, los niños, la casa, la iglesia, las actividades de los niños. Entonces eso produce mucha carga. Entonces nosotros podemos tomar un tiempo y quedarnos quietos, ¿verdad?, en cama, leyendo, orando, adorando al Señor, y proponer un ayuno 24 horas. Yo sé que muchas van a decir: no, yo no puedo hacer eso, pero el Señor se lo puede dar si usted lo pide. 24 horas en su cama con el Señor, orando y quedándose quieto, y verá que el cansancio se le quita, la carga se le va, y usted se para de allí lleno de energía. ¿Okay? Las energías vuelven cuando estamos muy agotados. Fíjense que la Biblia dice, Salmo 46:10 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor muchas veces nos pide quietud de tanto estrés, de tanto agite, de tanta actividad. Él necesita que nosotros estemos quietos. Estamos hablando del ayuno como terapia sanadora. Fíjense que conocí una muchacha que ella tenía muchos problemas con su esposo, y su mamá se unieron para hacerle la vida imposible, ¿no? Y entonces ella trabajaba con eso, los perdonaba, porque eran 2 autoridades, los perdonaba, y fue viendo victoria cuando empezó a perdonar y a arrepentirse, y ella ayunaba. Pero un día amaneció con una mano hinchada, y ella me dijo: chica, amanecí con esa mano hinchada y no sé qué es lo que pasa. Entonces yo le dije a ella, le dije: mira, nosotros sacamos muchas veces el pecado de nuestra alma, pero nos olvidamos del cuerpo. Acuérdate que todas las rabias, todas las molestias te han dejado secuelas en el cuerpo, ¿verdad? Entonces tú debes sacar todo ese veneno de tu cuerpo, ayunar para sacar ese veneno de tu cuerpo. Y le recomendé después que hiciera un día de frutas y vegetales para que ella desintoxicara su cuerpo. Y nosotros debemos estar pendientes de sacar del alma el pecado, pero también desalojarlo de nuestro cuerpo. Si usted tiene tendencia a dolores de cabeza, a padecer del estómago, cada vez que usted se arrepienta de algo recurrente, sáquelo de su estómago, si es el estómago que lo tiene enfermo, sáquelo de su mente, de su cerebro, de sus huesos. O sea, lo que usted sienta que usted está padeciendo, usted lo saca de allí, porque el cuerpo se afecta con el pecado. ¿Ok? Amén. Fíjense, liberamos nuestra alma con el perdón y el arrepentimiento, y el cuerpo se libera con ayuno, porque es una terapia sanadora. Fíjense que en la naturaleza que Dios nos dio es muy sabia, porque cuando nosotros nos enfermamos, nosotros dejamos de comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita hacer guerra
biológica contra ese virus, contra esa bacteria. Entonces por eso se nos quita el hambre y podemos comer una sopita o algo así mientras el cuerpo está luchando. Igual, como les dije la vez pasada, es el cuerpo espiritual. Nosotros tenemos que tener el mínimo de actividad para que el Señor actúe, el mínimo de actividad en la carne para que el Señor actúe en nuestra vida. A veces nosotros pasamos tiempo donde, bueno, el Señor no nos dice nada o estamos como muy quietos, entonces debemos ayunar. En una oportunidad yo decía, estaba acostumbrada a que el Señor me hablaba, me decía cosas, me daba sueños, pero había así como un estancamiento. Cuando uno ve esos estancamientos, uno debe ayunar, ¿no? Y entonces yo me puse a ayunar por una circunstancia en mi familia y ayuné 7 mañanas seguidas. Y bueno, y se abrieron las puertas y el Señor empezó a revelarme. Me advirtió de unas acechanzas en sueño que había contra mi familia. Me habló de un proyecto que yo tenía en mente, que era el proyecto del libro. Me habló de unas fallas en mi carácter y también me dio dirección sobre finanzas en ese tiempo. Entonces fíjense, yo ayuné porque veía que, yo decía, ¿qué pasa? Que todo está tan quieto. Y cuando ayuné, pude ver que el mundo espiritual se despejó y el Señor pues empezó a mostrar y a revelar. Entonces la quietud en los caminos del Señor no la debemos aceptar mucho, que todo está quieto, tranquilo. Vamos a ayunar, vamos a buscar de Dios. Fíjense los beneficios del ayuno prolongado, ¿no? Hay clínicas del mundo, ¿verdad?, que donde la gente los artistas utilizan el ayuno para rejuvenecerse y desintoxicarse. El mundo inconverso le está sacando provecho a esta herramienta que Dios nos dio, que es el ayuno, ¿verdad? Entonces dice que la mirada les cambia, que el aliento se pone puro, que hay una sensación de bienestar físico, el sentido del olfato y el gusto se agudizan y las facultades mentales se aclaran y se activan. Entonces, y nosotros podemos ver esto en la palabra, y el mundo lo está tomando para beneficios terapéuticos, ¿no? Entonces igual para nosotros espiritualmente nos sana y físicamente también. Fíjense que ¿qué es lo que sucede en el cuerpo cuando ayunamos? La irrigación sanguínea está concentrada 3 veces al día en la digestión. Entonces, cuando nosotros dejamos de comer, entonces la irrigación sanguínea va más veces al cerebro. Y entonces el cerebro se revitaliza, se agudiza, se estimula la memoria y se estimulan las células cerebrales. Uno piensa que no pasa nada y físicamente sí sucede, ¿ok? Cuando hacemos ayuno sin actividad física es más efectivo y terapéutico para el cuerpo, que nos quedamos quietos, orando, quietud con el Señor, alabando al Señor, porque si tenemos actividad física pues nos vamos a agotar un poco. En el ayuno eliminamos toxinas y grasas, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a ayunar es conveniente, y sobre todo si vamos a hacer ayunos seguidos, es conveniente comer los días anteriores frutas y vegetales y eliminar el café y los refrescos, porque el café y los refrescos contienen cafeína y eso muchas veces nos da dolor de cabeza cuando ayunamos. Hay personas que dicen, yo no ayuno porque me duele mucho la cabeza, y es producto del café y los refrescos, ¿no? También, si es un ayuno de 2-3 días, debemos limpiar las vías digestivas para que no haya toxina, y por eso debemos comer los días antes muchos vegetales y mucha fruta, porque si tenemos las vías digestivas ocupadas, entonces hay toxinas que el cuerpo va a absorber en el momento del ayuno y nos podemos sentir mal y doler la cabeza. A mí de hecho una vez me sucedió y me pasó, y después entendí que era por eso, porque las cosas hay que hacerlas en orden.
en orden, cuidando nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Ajá. Otra cosa, si vamos a hacer ayunos prolongados, se debe eliminar, aparte del café y los refrescos, la carne. Empezar a comer vegetales, empezar a comer cosas livianas, y así se nos va a hacer más sencillo y más fácil, sobre todo para el cuerpo, que no nos vamos a sentir mal, ¿no? El Señor nos va a sostener porque tenemos el orden espiritual y el orden físico. Fíjense que el caso el que tenemos aquí de Daniel, la desintoxicación del cuerpo, fue importante para la vida espiritual de Daniel. Él obedeció y no quiso contaminarse con la comida del rey. Y miren lo que pasó. En Daniel 1, 14, 16 dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver los beneficios espirituales que Dios le dio a Daniel cuando ellos obedecieron, no se contaminaron con la comida del rey. Y esto está en Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en el 1:19 al 20 dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananás y Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que los magos y los astrólogos que había en el reino. Entonces, ellos privarse de la comida del rey, esa obediencia, les dio una salud física y un crecimiento espiritual en la vida de estos muchachos. El ayuno, unido a una relación íntima con Dios, más perdón, arrepentimiento, nos puede sanar de muchas enfermedades. O sea, si hay enfermedades en su vida, vamos a ayunar para que el Señor nos sane, y buscando la raíz del problema, pues nos vamos a arrepentir y vamos a pedir perdón. Todo cristiano que quiere ver el poder de Dios debe moverse. Todo cristiano que quiere ver el poder de Dios y lo sobrenatural debe ayunar, debe tener el ayuno como un estilo de vida. O sea, un cristiano. El otro día yo le dije a una persona que me dijo que quería venir a los talleres, y es líder en otra iglesia. Entonces yo le dije que iba a dar el ayuno. Entonces me dijo que no, que ese tema no le gustaba, ese tema no le llamaba la atención. Entonces, un cristiano que quiere ver el poder sobrenatural de Dios en su vida, pues un cristiano que debe tener como estilo de vida el ayuno. Fíjense que en la Biblia podemos ver que todos los hombres de Dios ayunaban y oraban, y Dios se movía con el poder sobrenatural en ellos. Está Jesús, Pablo, Daniel, Elías, Eliseo, Isaías, Moisés. Todos eran hombres de Dios poderosos en obras, ¿verdad? Pero ayunaban. ¿Okay? También hay congregaciones que practican los 21 días de ayuno. Yo he ido a congregaciones donde los primeros días del año hacen 21 días de ayuno. Entonces ellos cada quien escoge cómo lo hace, porque por supuesto tienen actividades, ¿no? Entonces hacen 21 días de ayuno y le dan esa primicia, esa ofrenda al Señor. Y son iglesias que se mueven en el poder sobrenatural de Dios, porque están juntos, unidos y unánimes. Entonces Dios desarrolla el poder sobrenatural en la iglesia, y en la vida de los creyentes ellos ven cambios, ven sanidades y ven milagros cuando hacen estos ayunos seguidos como primicia, empezando el año, de 21 días.
Fíjense, otra cosa importante, que para los ayunos prolongados, si el Señor le dice a usted que va a ser un ayuno prolongado de 2 días, de 3 días, etcétera, etcétera, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo para que eso sea dirigido por el Señor, ¿verdad? Y también buscar la cobertura de la iglesia. No podemos lanzarnos a un ayuno de varios días y tenerlo en secreto, porque el enemigo se puede meter. Entonces, mira, si el Señor te dijo que ayunaras varios días, compártelo con los pastores y para que te pongan en oración y bajo cobertura. O sea, así se puede hacer y seguro que el Espíritu Santo se va a mover y estás cubierto. La semana pasada preguntaron que si los niños podían ayunar, ¿verdad? Y hubo respuestas muy buenas. Y yo pienso que sí, que por un tiempo corto bajo la oración de los padres. O sea, que tenemos que tener a los niños bajo oración y si es necesario el Espíritu Santo los guía, pues se puede hacer. Fíjense que en Nínive ayunaron hasta los niños, porque dice la palabra que ayunaron los adultos y hasta los menores. Entonces, si se puede y si hay una necesidad, pues se hace. ¿Qué nos impide ayunar? Nos impide ayunar cuando no tenemos una relación personal con Jesucristo y no somos sus discípulos. Podemos estar sirviendo y como el caso de esta persona que yo le dije que el estudio era el ayuno y no se interesó y sin embargo sirve, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos una relación personal con el Señor, nosotros vamos a saber que es un mandato del Señor, que nosotros debemos ayunar y si somos sus discípulos debemos ayunar. También nos impide ayunar el no estar dispuesto a morir a la carne y negarnos a nosotros mismos para que el reino de Dios avance en nuestra vida y en la iglesia, ¿okay? Porque acuérdense que estamos en los caminos del Señor y debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos perder nuestra vida en Cristo Jesús para ganarla en Cristo Jesús, ¿okay? Pablo decía en Filipenses 3:19 que habían algunos enemigos, y los filipenses eran cristianos, que habían algunos enemigos de la cruz, porque decía que cuyo Dios era el vientre, porque estaban más pendientes de lo terrenal y estaban como egoístas. Entonces, aquí nosotros podemos ver que una de las cosas que nos impide ayunar es el egoísmo, estar pendiente de nosotros mismos y no estar pendiente de lo que el Señor quiere. La falta de servicio también nos impide ayunar, porque el servicio nos motiva a que nosotros podamos buscar su rostro y cada quien, por eso es que todo el mundo debe servir en algo, porque el servicio nos motiva a buscar el rostro del Señor, a buscarlo en oración y a ayunar para buscar el poder de Dios, que el poder de Dios se manifieste en nuestro servicio. Si no servimos, pues estamos ahí como muy quietos, sentados en una silla, calentando banca. Entonces es importante hacer algo para Dios y esto nos va a motivar a buscar de Dios en el ayuno. Otro obstáculo muy fuerte para ayunar son las ataduras del pasado en el ocultismo. Como ya dije anteriormente, debemos arrepentirnos minuciosamente porque esto nos da como desespero cuando ayunamos, nos duele la cabeza, o sea, y nos estorba bastante. Si nos desligamos de esto, podemos ayunar de una manera fácil, en armonía con el Señor. Nos vamos a deleitar en el Señor y no vamos a sentir ningún peso físicamente. Amén. Aquí podemos ver también las victorias bíblicas por el ayuno. Daniel fue salvado de la muerte y se avivaron sus dones y su aspecto físico mejoró cuando Daniel era un hombre de ayuno. En la historia de Esther, un pueblo fue salvado de la muerte y se hizo justicia, para que veamos nosotros lo poderoso que es el ayuno en grupo. David ayunó buscando el arrepentimiento y el perdón y alcanzó la paz cuando su hijo murió, ¿verdad? Entonces alcanzó la paz porque él ayunó y oró buscando el perdón de Dios. También Moisés
ayunó 40 días y obtuvo las tablas de la ley que guiarían al pueblo de Israel. Entonces fíjense, son gente que sirve a Dios, y el que sirve debe ayunar, o sea, debe tener el ayuno como un estilo de vida. Saulo de Tarso ayunó 3 días y ahí comenzó la revelación del Nuevo Testamento. Y Jesucristo ayunó por 40 días en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, y vino con poder, echó fuera demonios y sanó enfermedades, y hasta la fecha sigue sanándonos a nosotros y sanando todo el que crea en Él. Amén. Ajá. ¿Qué hacer en el tiempo de ayuno? ¿Verdad que eso lo preguntaron la semana pasada? Pues van a ver que se le va a pasar muy rápido con todo lo que tengo aquí. Sí, porque dice, bueno, estoy sin comer, entonces empiezan a pensar, y dice, bueno, para que, como una muchacha que está recién asistiendo a la iglesia, ella decía que ayunaba, y entonces se distraía jugando con los hermanitos o haciendo cosas para que se le olvidara que tenía hambre. Entonces eso no es ayuno, eso es pasar hambre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tiempo de ayuno? Leer la palabra. Se lo voy a decir despacito para que vean todo lo que se puede hacer. Leer la palabra, meditarla. ¿Se acuerdan lo que oímos en la Biblia, en el estudio de la Biblia? Meditar la palabra. Como usted está en ayuno, el estómago está quieto, el cuerpo está quieto, la carne está sometida, ¿verdad? Entonces usted puede meditar en la palabra, puede adorar, ¿ven? Puede adorar, puede cantar, puede orar, hacerle peticiones al Señor, puede orar en lenguas, ¿ok? Por cada petición que usted tenga, por orar en lenguas por sus necesidades, puede inquirir cuántas interrogantes tenemos nosotros en nuestra vida que queremos que el Señor nos hable y nos dé respuesta, ¿verdad que tenemos muchas? Bueno, podemos preguntar al Señor, podemos inquirir, podemos consultar a Dios por esas situaciones que nos preocupan. Podemos oír la voz de Dios, quedarnos quietos. Señor, quiero que me hables, quiero que me digas. En silencio, humillándonos en su presencia, podemos perdonar y arrepentirnos. Entonces, no es que vamos a estar el tiempo de ayuno mirando para el techo sin hacer nada. Tenemos muchas cosas que hacer y todas involucradas con la vida espiritual. Podemos compartirle al Señor en un ayuno los proyectos que tenemos, los deseos de nuestro corazón en secreto con Él, ¿verdad? Porque tenemos proyectos de metas, proyectos que podemos compartirles en un ayuno, los sueños que tenemos. Podemos dar gracias, pedir dirección, interceder por otras personas y deleitarnos en su presencia. Quedarnos quietos, deleitándonos, adorando y sintiendo su presencia. Si el ayuno se prolonga por días o tiempo, podemos oír enseñanzas de la palabra, prédica, que también nos van a ayudar mucho, vamos a aprender mucho. También podemos orar interpretando todos los puntos del Padre Nuestro, ¿verdad? Que nosotros dicen primero adorar, ¿verdad? Bendecir su nombre. Podemos, si vamos siguiendo esos puntos y viendo lo que dicen esos puntos, podemos pasar un tiempo muy enriquecedor con el Señor, porque es como el Señor nos enseña a orar, que fue lo que habló el pastor esta mañana. Entonces hay dos maneras de ayunar, sin ingerir agua, ¿verdad? Como hicieron en Nínive y en Esther, y el ayuno normal tomando agua, pero sin ingerir comida. ¿Cómo romper el ayuno? Vamos a ver cómo vamos a romper el ayuno. Muchas veces nosotros, por desconocimiento de los cambios metabólicos que ocurren en el organismo durante el ayuno, nosotros no tenemos cuidado a romper el ayuno, ¿verdad? Y ocasionamos daños al cuerpo. Mientras más largo es el ayuno, más cuidado nosotros debemos de tener cuando concluimos el ayuno. Uno de los cambios metabólicos que ocurre en el cuerpo, en el organismo, es que cesa la producción de enzimas digestivas en el estómago, que son precursores de la digestión. Entonces,
el organismo da una orden al cerebro, no va a haber comida y no hay enzimas. Entonces cuando nosotros rompemos el ayuno, debemos romperlo primero con frutas, con jugos de frutas y vegetales, y masticando muy bien para que se empiecen a producir, para que el estómago sepa, el cerebro sabe que ya el ayuno se suspendió. Y cuando yo mastico bien, entonces se empiezan a producir las enzimas en el estómago. Y esto es con el objeto de que nuestro estómago no sea dañado. Hay personas que han ayunado y se meten un bistec, así, con aquella hambre que tienen, se meten un bistec y entonces les cae mal. ¿Sabe por qué les cae mal? Porque no hay enzimas en el estómago que ayudan a la digestión. Entonces se siente como que tiene piedras en el estómago. Entonces debemos comer frutas dulces y masticarlas despacio para ir provocando la producción de enzimas y que no sintamos mal. Jugos de frutas que no sean cítricos, en pequeñas cantidades, ¿verdad? Y nosotros debemos recordar que la digestión empieza en la boca, ¿no? Y aprovechar el tiempo que tuvimos de ayuno, porque a veces ayunamos y entonces como pasamos tiempo que no comemos, entonces queremos comer el doble o el triple, entonces ensanchamos el estómago y hay como desorden físico en nuestra vida, ¿no? Nuestro cuerpo. Las frutas más utilizadas para romper un ayuno son melón, patilla, manzanas rojas, peras, durazno, melocotón, lechosa. Y es importante que no estén frías para que no haya, esto cuando se hacen ayunos prolongados, y también cuando son ayunos cortos, pues uno debe romper el ayuno con una fruta, con un tecito calientito para ir provocando la producción de enzimas y así cuidamos nuestro cuerpo, ¿ok? Está prohibido romper el ayuno con jugos y frutas cítricas, eso no se debe hacer, entonces es importante. Ajá. Y aquí tenemos un comentario final que dice en Isaías 58 que el ayuno tiene mucho que ver con la santificación. Yo les recomiendo que se lean mañana, se lean esa lectura, la de Jonás que dijimos que era un poquito larga, y la de Isaías 58, para que vean que el ayuno no es tanto físico, sino que es espiritual, ¿ok? Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es una promesa y una bendición que está en Isaías 58, donde habla del verdadero ayuno. El verdadero ayuno tiene que ver con la santificación, la regeneración, el carácter cristiano y por supuesto doblegar nuestra carne en ayuno y oración. El ayuno no es una opción, es una demanda. Dice la Biblia: cuando ayunéis, o sea, es una demanda, es un estilo de vida y es la marca de un discípulo y es el canal por donde Dios puede fluir más fácilmente. Usted está trancado, usted se siente mal, usted está quebrantado y toda la lista que dimos anteriormente, ayune para que fluya la dirección y el poder de Dios en su vida. Pero ayunando así como hemos aprendido, ¿verdad? No pasar hambre y estar distraído y irnos de tienda, no. Tenemos que hacerlo como Dios dice para no abrir puertas al enemigo y que el enemigo venga a hacernos daño, ¿no? Porque el ayuno es una guerra espiritual. Fíjense, y una guerra espiritual, un guerrero tiene que llevar armas. Si el ayuno es una guerra espiritual, las armas de nuestro ayuno son la oración, la Biblia, la comunión, la adoración y la alabanza. Amén. Entonces no podemos ir a ayunar sin las armas espirituales, que es lo que nosotros hacemos cuando ayunamos y no vamos para la calle o nos queremos distraer. Entonces estamos haciendo porque declaramos un ayuno y abrimos puertas a las potestades que nos vengan a atacar, porque declaramos un ayuno y estamos pasando hambre y dijimos que era un ayuno. ¿Me estoy explicando? Amén. Dígamelo más fuerte. Amén. Ajá. Así. Entonces es importante, que es un canal por donde Dios puede fluir más fácilmente.
Es uno de los medios de ministrar adoración al Señor. ¿Ok? El ayuno necesita ser restaurado en este tiempo, porque muchas veces se dice, no, ya Jesucristo lo hizo todo, ya yo no tengo que hacer nada. Y sabemos nosotros por experiencia que eso no es así, ¿verdad? Porque entonces se van a la gracia extrema, como oí decir yo por allí, la gracia extrema, que es que Jesucristo lo hizo todo, que ya no tengo que hacer nada, ¿no? Ahí tenemos la Biblia completica, que sí tenemos que hacer, porque tenemos que doblegar nuestra vida delante del Señor, doblegar nuestro en el arrepentimiento, en el perdón, en el ayuno, en la oración. Entonces sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para nuestra santificación en el Señor. Amén. Entonces hemos terminado el tema del ayuno. Así Conectada a tu corazón.